Quería, en primer lugar, pedir disculpas porque el título era muy largo y la información era mucha. Y la segunda parte, sobre hipertensión resistente en diálisis, me vais a permitir que no la trate porque necesitaría directamente otra charla más. Y voy a centrar mi presentación en la parte inicial: hipertensión resistente, definición, diagnóstico y manejo. Seguramente con los 35 minutos que tengo ahí iré bastante justo para poder transmitiros toda la información que he preparado para esta presentación. De entrada, un recordatorio sobre un concepto clásico, la hipertensión resistente. La definición la tenemos, yo creo, todos bien conocida, pero una llamada de atención sobre dos términos que durante mucho tiempo, al menos en España, resistente y refractaria, lo hemos utilizado como si fueran dos términos sinónimos, pero en fecha reciente, no se ve bien porque la diapositiva, está publicado el año pasado, pero Calhoun y colaboradores describen cómo la definición clásica de hipertensión resistente seguiría siendo la misma, aquel paciente que no se controla a pesar de estar recibiendo 3 antihipertensivos, y hacen mención al subgrupo de hipertensión refractaria, que sería un grupo más pequeño de hipertensos resistentes no controlados, pero aquellos en los que ya la falta de control se mantiene a pesar de estar recibiendo 5 más antihipertensivos, de manera que serían un subgrupo específico de hipertensos especialmente resistentes. También recordar que a partir del documento de la Sociedad Americana se incorpora también a la definición clásica de resistente aquellos pacientes que reciben 4 o más antihipertensivos y que tienen un control y que se alcanza el control, es decir, aquel hipertenso controlado que está recibiendo 4 o más antihipertensivos también entraría en la definición de hipertensión resistente. Pero sí quería de inicio resaltar cómo ya no es lo mismo hablar de resistente o de refractaria, sino el refractario va a ser un hipertenso especialmente resistente, no ya solo con 3 fármacos, sino con 5, incluyendo ya también el bloqueo de aldosterona, etcétera, como veremos más adelante. Y fíjense cómo en ese mismo trabajo, de este porciento de hipertensión resistente descrito en población americana, que sería en torno a un 21%, de todo ese hipertenso resistente, aproximadamente un 5% serían los hipertensos refractarios. Como digo, un subgrupo de especial dificultad a la hora de alcanzar el control de la presión arterial. 2 palabras sobre fisiopatología en cuanto a qué hay detrás o debajo de la hipertensión resistente. Como bien saben, hay toda una serie de factores implicados en la resistencia al control de la hipertensión, como es la edad avanzada, la obesidad, diabetes, una duración prolongada, es decir, mucho tiempo de evolución de la enfermedad, el consumo de tabaco o la dieta muy rica en sal, van a favorecer toda una serie de trastornos, tanto a nivel del vaso como a nivel renal, en definitiva, mediando una expansión de volumen y un remodelado vascular y contribuyendo, en definitiva, a esa hipertensión resistente. Este algoritmo lo presento habitualmente porque, aunque se publicó hace ya más de 10 años, pero refleja hoy día y sigue siendo, con pequeñas variaciones, utilizado en cuál es el abordaje diagnóstico y de manejo del paciente con hipertensión resistente, una vez confirmada la definición clínica. Recordarán que hasta el momento la definición de hipertensión resistente sigue siendo una definición basada en la presión arterial medida en la consulta, aquel paciente no controlado en consulta, es decir, medida clínica, que a pesar de estar recibiendo 3 antihipertensivos a dosis plena, uno de ellos diurético, no alcanzamos el control. ¿Qué más hay que hacer a partir de esa premisa básica de identificación de pacientes con hipertensión resistente? ¿Qué más hacer? Y el primer paso en ese algoritmo va a ser confirmar si ese paciente es realmente un hipertenso resistente. Bueno, es hipertenso resistente porque lo dice la definición, sí, pero también sabemos las limitaciones que tiene la presión que habitualmente medimos en consulta. ¿En qué nos vamos a basar? Fundamentalmente en las medidas que el paciente puede aportar de fuera de casa, pero sobre todo en la monitorización ambulatoria de presión arterial. Este es un dato
son ejemplos, es un trabajo muy reciente del Kaiser Permanente que evalúa más de 3 millones de pacientes, de población atendida en el norte de California, y fíjense la prevalencia de hipertensión resistente que aparece en este trabajo. No la puedo ver bien desde acá, pero se sitúa en torno a un 12%, del total de pacientes atendidos en Kaiser Permanente. Y un adelanto, después tendremos ocasión también de comentar cómo el fenotipo de hipertensión resistente se relaciona con un peor pronóstico cardiovascular, tanto la presencia de eventos cardiovasculares, de insuficiencia cardíaca, de hospitalización, de enfermedad renal terminal, de mortalidad o de cualquier evento es mucho mayor en el subgrupo de pacientes con hipertensión resistente que aquellos que no tienen hipertensión resistente. Este trabajo es también uno de los más citados procedentes de un proyecto español. La Sociedad Española de Hipertensión puso hace ya casi 13 años en marcha el registro español de MAPA, de monitorización ambulatoria de presión arterial, aportando dispositivos de medida ambulatoria de presión arterial a más de 1.000 médicos interesados en hipertensión, tanto en atención primaria, un buen número de esos pacientes, de esos médicos en atención primaria, y también médicos de atención especializada. Y este trabajo analiza por primera vez cuál es la prevalencia de hipertensión resistente en esa cohorte de población. Y fíjense cómo efectivamente un grupo de 8.000 pacientes serían los pacientes con hipertensión resistente, en torno a un 12% de un total de pacientes tratados, 68.000. Traigo esta diapositiva precisamente para hacer mención de la importancia de la monitorización ambulatoria de presión arterial, porque siendo cierto que el 12% de estos pacientes tenían hipertensión resistente, definida según la forma clásica, es decir, presión arterial medida en consulta, aquellos pacientes que después de realizarle un mapa siguen siendo resistentes son el 65%. Es decir, hay otro tercio de pacientes que al hacer la mapa no cumplirían los criterios de hipertensión resistente. Son pacientes hipertensos en consulta, pero que al medir presión ambulatoria son pacientes con presión arterial dentro de los rangos de normalidad. Como pueden imaginar, son dos subgrupos de paciente, el que llamamos hipertenso resistente verdadero y el pseudo resistente, los pacientes en los que el abordaje terapéutico va a ser claramente diferente, pero indistinguibles si no realizamos monitorización ambulatoria de presión arterial. Por tanto, ese es uno de los primeros escalones en este abordaje, en este esquema que voy a compartir con ustedes. El siguiente apartado, muy importante también, es evaluar si el paciente es adherente con las recomendaciones que su médico, su equipo, médico, enfermera, le han realizado. Y adherente quiere decir si cumple con las recomendaciones en cuanto a restricción de sal, la práctica de ejercicio y, por supuesto, también en la realización adecuada de la toma de medicación con la pauta que su médico le haya prescrito. Y eso, como podemos ver también en este trabajo, hipertensión es una patología que la mayoría de las veces es asintomática. El paciente puede tener más o menos conciencia de que está enfermo o no, dependiendo de cómo hayamos establecido esa relación con el paciente y seamos capaces de transmitir el riesgo que supone una hipertensión no controlada, pero como toda patología asintomática es muy susceptible a que con el paso del tiempo el paciente se convierta en un paciente incumplidor, es decir, que no sea un paciente adherente que cumpla con la toma de medicación. Este es un ejemplo de tanto pacientes ambulatorios como pacientes hospitalizados a los cuales se les medían niveles de fármacos, y fíjense cómo hasta un 50% pueden mostrar un cumplimiento adecuado de la medicación, y luego hay un 23% que presentan una falta total de compliance, es decir, no toman nada de lo que el médico le ha prescrito, y otro 24% lo toman, pero en parte, de un fármaco sí lo tomo, otro lo toma a mitad de dosis, etc. Eso en pacientes ambulatorios, pero hay incumplimiento incluso en pacientes hospitalizados.
parece mentira, pero efectivamente incluso en pacientes hospitalizados hay un 10% de falta parcial de cumplimiento y un 10% también de falta completa de la toma de medicación, lo cual menciona cómo debemos esforzarnos en transmitir el riesgo de lo que supone una hipertensión no controlada y, por supuesto, también en la necesidad del tratamiento. Luego hablaremos también de qué parte tenemos nosotros también de responsabilidad en cuanto a simplificar al máximo el tratamiento para que al paciente le sea más fácil cumplirlo. Un apartado también a llevar adelante es si el paciente está tomando algún otro tipo de fármacos o sustancias que puedan influir en que la presión arterial esté más elevada. Y hay trabajos también, he traído una revisión que describe todos aquellos fármacos que pueden tener una gran influencia sobre los niveles de presión arterial. Y no vamos a extendernos en ello porque es algo que ocuparía efectivamente también una sesión específica. Hoy día estamos recibiendo muchos pacientes que están teniendo problemas en el control de presión arterial por la utilización por parte de los oncólogos de nuevos fármacos antiangiogénicos que están haciendo que pacientes que no eran hipertensos presenten elevaciones de presión arterial severas que requieren tratamiento, o hipertensos que estaban bien controlados y que en el transcurso de su vida han desarrollado algún tumor, han precisado este tipo de fármacos y han necesitado también un ajuste de medicación, puesto que la intención era no tener que suspender el antineoplásico. Pero lo digo como ejemplo más relevante, pero hay numerosos fármacos, sustancias que debemos revisar en la historia clínica del paciente para intentar descartar la influencia que esos fármacos pueden tener sobre la presión arterial. En el subgrupo de pacientes que habitualmente tratamos los nefrólogos hay que hacer mención especial a la eritropoyetina, a los anticalcinurínicos, que debemos tenerlos en cuenta a la hora también de ajustar las dosis de otros fármacos de los antihipertensivos, puesto que muchas veces la eritropoyetina o el anticalcinurínico van a ser fármacos que no vamos a poder eliminar. Otro aspecto fundamental a manejar en el paciente obeso, en el paciente resistente, es la presencia de sobrepeso y obesidad. Y como tendremos también ocasión de revisar mañana, cuando hablemos también de apnea nocturna, sin duda, hoy día el sobrepeso y la obesidad constituyen una epidemia a nivel mundial y las consecuencias de ese sobrepeso y obesidad, una de ellas es la hipertensión de difícil control. A nuestra unidad de hipertensión llegan con cierta frecuencia pacientes remitidos a consulta para despistaje de una hipertensión secundaria, porque son pacientes jóvenes, pacientes hipertensos que ya están tomando 2, 3 antihipertensivos y aún así no consiguen el control y su médico de primaria los deriva, sobre todo por ser jóvenes. Cuando el paciente entra por la puerta y yo le veo, digo, es joven, puede tener una hipertensión secundaria, puede tener un hiperaldosteronismo, puede tener una estenosis arterial renal, pero lo que seguro que tiene es sobrepeso y obesidad, simplemente mirándolo al entrar por la puerta. Es decir, tenemos un gran problema en el control de la hipertensión con ese sobrepeso y obesidad. Por tanto, debe ser algo que forme parte también del manejo del paciente con hipertensión resistente. Otra pregunta que tenemos que hacernos también en el algoritmo de manejo del hipertenso resistente es: ¿puede existir alguna causa secundaria? Seguramente esto nos lo planteamos cuando el paciente llega de nuevo, como un paciente que llega por primera vez a la consulta y se hace todo el despistaje de secundaria. Pero incluso en pacientes etiquetados ya como hipertensos esenciales, que siguen siendo de difícil control, cada cierto tiempo habrá que repreguntarnos: ¿no tendrá este paciente una hipertensión secundaria que no fui capaz de diagnosticar años atrás? Y efectivamente no vamos a hacer un repaso de todo lo que puede ser una hipertensión de causa secundaria, pero sí recordar aquellas situaciones que pueden acompañar a una hipertensión secundaria, como es el inicio a una edad temprana o el paciente en pacientes que no tienen otros factores de riesgo, pacientes especialmente jóvenes, pacientes con hipertensión resistente, como es el caso, son pacientes en los que tendremos que sospechar una hipertensión secundaria, aquel paciente que debuta con una hipertensión severa o una emergencia hipertensiva,
o pacientes, como decía, previamente hipertensos bien controlados, que de repente presentan elevaciones de presión arterial, aquellos pacientes que presentan alteraciones del patrón circadiano en la monitorización ambulatoria de presión arterial, bien en forma de patrón Nodiper o paciente incluso Reiser, que pueden tener debajo una hipertensión de causa secundaria, y también aquellos pacientes hipertensos que desarrollan daño orgánico, son motivo también de un abordaje un poco más amplio en el despistaje de secundarismos. En la diapositiva hay todo un repaso de distintas causas de secundaria. Lo único que me interesaba resaltar era cómo las distintas causas que pueden aparecer relacionadas con una hipertensión secundaria, en la primera columna serían la prevalencia en el paciente hipertenso en general, y fíjense cómo en el hipertenso resistente hasta un 30% pueden concurrir también la apnea nocturna, el síndrome de apnea nocturna, y tiene su manejo y tiene su tratamiento específico. Hasta un 10% de pacientes hipertensos resistentes pueden tener una enfermedad renal parenquimatosa. Entre un 2,5% y hasta un 20% pueden tener estenosis de arteria renal, es decir, patología vascular renal. Hasta otro 20% podrían tener un hiperaldosteronismo primario, y luego hay otras causas menos frecuentes, bien enfermedad tiroidea, Cushing, feocromocitoma, etcétera. Pacientes que requieren, por tanto, un abordaje diagnóstico específico. Bien, y el final del algoritmo es optimización e intensificación del tratamiento farmacológico, y bien sabido es cómo en paciente que no se controla a pesar de 3 fármacos, la primera recomendación desde hace ya tiempo, y en base a distintos trabajos, este es un estudio bien conocido del grupo de Elisabeth Musfeld, publicado hace ya 7 años en Hypertension, sobre la utilización de espironolactona en pacientes con hipertensión resistente. Ellos también, al igual que os mostraba al principio, etiquetan al paciente como hipertenso resistente después de realizar mapa y clasifican a dos grupos de pacientes: el hipertenso resistente de bata blanca, que es un paciente, como digo, el pseudo resistente que hablábamos antes, sobre el cual no van a intervenir, y se van a centrar en hipertenso resistente verdadero, al cual van a administrar una dosis de espironolactona entre 25 y 50 miligramos. Van a realizar una segunda monitorización y van a ver qué evolución tiene la presión arterial. Y efectivamente, la adición de espironolactona se acompaña de un descenso de presión arterial, tanto medida en consulta como medida ambulatoriamente, y esto es cierto tanto para sistólica como para diastólica. Por tanto, en nuestro proceder terapéutico con el hipertenso resistente, el bloqueo de aldosterona va a jugar un papel importante. Este es otro trabajo, en este caso nuestro, que publicamos también hace algunos años, cuando todavía se podía hablar de alisquirén sin que los pelos se nos erizaran y todo el mundo empezara a tener prevención. Nosotros hacíamos lo mismo que hacía el grupo de Elisabeth Musfeld. Primero tratábamos con espironolactona y clasificábamos a los pacientes en respondedores y no respondedores. El paciente respondedor llegaba a tener descensos de presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio, tanto en consulta como en monitorización ambulatoria de presión arterial. Y cabe citar en este caso que la respuesta a la espironolactona es en torno a un 75% de los hipertensos resistentes que nosotros tratábamos tenían esa respuesta, con una dosis de espironolactona similar a la que Elisabeth Musfeld mostraba en su trabajo, entre 25, en nuestro caso la mayoría estaban con 25 miligramos al día. Pero ¿qué hacemos con los pacientes que no responden a espironolactona o que no toleran la espironolactona? En aquel momento nosotros planteamos la opción de utilizar alisquirén como otro fármaco que bloqueaba directamente el sistema renina-angiotensina desde su inicio. Y fíjense cómo en aquellos pacientes que post-espironolactona no se obtuvo una respuesta suficiente, la eliminación, la retirada de la espironolactona de esos pacientes y la introducción de 300 miligramos de alisquirén sí conseguían descensos significativos de presión arterial tanto en consulta como en los niveles de monitorización. Por desgracia, el devenir de
de la historia y, como bien conocen, los resultados de estudios como Altitude y la recomendación de no utilizar este tipo de fármacos, pues nos dejaron con una herramienta menos al hipertensiólogo que manejaba un paciente completamente distinto del paciente que se incluyó en Altitude. Solo a modo de ejemplo, recuerden que en Altitude los pacientes entraban con unas sistólicas, por supuesto, por debajo de 140 y la media estaba en 134, 135, nada que ver con las sistólicas que manejábamos en estos pacientes en el estudio que les comentaba. Pero en cualquier caso, Alisquiren quedó como otra opción de tratamiento del paciente hipertenso resistente que, por desgracia, como digo, no ha sido muy utilizada por otros motivos. ¿Qué más fármacos, qué más opciones terapéuticas hemos tenido a lo largo de los últimos años en el paciente con hipertensión resistente? El bloqueo de endotelina ha sido otra opción. Y en este trabajo el darusentan también se postuló como un fármaco que en pacientes con hipertensión resistente reduciría la presión arterial tanto clínica como ambulatoria. Lo único que este fármaco y los inhibidores de endotelina finalmente no continuaron su desarrollo clínico, sobre todo por la aparición de efectos secundarios, fundamentalmente el edema. Por tanto, es otro grupo de fármacos que en el hipertenso resistente prometían y mostraban efectivamente descensos de presión arterial, pero que al final no siguieron su desarrollo. Recientemente nos faltaba la confirmación de que el bloqueo de aldosterona podía ser la herramienta más útil desde el punto de vista farmacológico en la adición de fármacos en el hipertenso resistente y efectivamente recientemente se publican los resultados del estudio Pathway 2 que comparaba la utilización de espironolactona versus doxazosina o bisoprolol en pacientes con hipertensión resistente y también con una rama de placebo. Y efectivamente, el grupo de pacientes que recibía la espironolactona eran los que mostraban un mayor descenso de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Aquí pueden ver, en comparación con placebo, el descenso con espironolactona era de 10,2 milímetros de mercurio de sistólica, 5,6 en el caso de espironolactona versus bisoprolol o doxazosina, y en cualquiera de los dos la espironolactona mostraba un descenso adicional en comparación con cada una de las ramas del estudio. Por tanto, confirmaban, porque los estudios que había previamente eran todos estudios no controlados con placebo, en este caso sí, con placebo y otros grupos farmacológicos, se confirma lo que ya desde el punto de vista práctico llevamos utilizando espironolactona muchos años. Y no puedo dejar de pasar la oportunidad de comentar con todos ustedes lo que ha sido la gran novedad del manejo de la hipertensión de difícil control, como es la denervación simpática, y posiblemente aportar las últimas novedades en este ámbito que también ha sido motivo de estudio en nuestro hospital, en España y en otros países, y, como digo, que mostraba una nueva vía terapéutica más allá de lo que los fármacos nos disponían, nos facilitaban. Recordar simplemente la relación que existe entre el sistema nervioso central y distintos territorios periféricos, concretamente el renal, y ese sustrato fisiopatológico era el que sustentaba la realización de una denervación. Es una técnica, por otro lado, ya conocida, porque la simpatectomía lumbar ya se venía realizando quirúrgicamente en pacientes con hipertensión intratable, pero aquello se acompañaba de toda una serie de efectos secundarios que al empezar a disponer de fármacos pues se dejó de hacer. La novedad fue el poder realizar esta técnica de forma poco invasiva mediante un cateterismo, que posiblemente todos estos datos ya los conocen, y los primeros trabajos, tanto el Simplicity 1, que encontraba ya unos descensos de sistólica en torno a 20 milímetros mantenidos a lo largo del tiempo, como el Simplicity 2, que fueron los primeros trabajos publicados sobre denervación, mostraban esos descensos de presión arterial mantenidos a lo largo del tiempo. Con esos dos estudios, con muchas limitaciones, con pequeños tamaños muestrales, sin grupo control, etcétera, sin grupo placebo,
en muchos países fue suficiente para que esa técnica se pusiera en marcha y, como recordarán, posiblemente en Chile, igual que en España y a nivel de todo el mundo, la oferta y el marketing que se hizo con esta nueva técnica fue muy importante. En Estados Unidos, la FDA solicitó un estudio adicional, que fue el Simplicity 3, esta es solamente una representación de que después de esas primeras publicaciones hubo toda una avalancha de nuevas casas buscando distintos diseños, distintas formas de realizar esa técnica de denervación. Y, sin embargo, como digo, en Estados Unidos la FDA solicitó un tercer estudio, que fue el Simplicity 3, que desde el punto de vista de diseño vino a mejorar muchas de las deficiencias de los estudios previos, porque incorporaba por primera vez la monitorización ambulatoria de presión arterial, que los estudios previos no habían tenido en cuenta, y consideró también la utilización de un diseño con una rama de placebo. Hacer un estudio placebo cuando hablamos de fármacos es más fácil, cuando lo hacemos de una técnica, de un procedimiento invasivo, es más difícil, pero efectivamente era, desde el punto de vista de diseño, el mejor para identificar si la técnica de denervación aportaba beneficio o no. Bueno, como bien sabrán, pues los resultados de este trabajo mostraban que los pacientes denervados presentaban un descenso de presión arterial de 14,1 milímetros de mercurio, pero en el grupo control los descensos estaban en 11,7 milímetros de mercurio, es decir, no había diferencias significativas. Esto era una medida realizada en consulta a los 6 meses del procedimiento y esto es lo que se obtenía en MAPA, 6,7 versus 4,7, no había una diferencia significativa. Eso fue realmente un freno muy importante a lo que parecía que era la cura de la hipertensión y, sin embargo, lo que ha sido, sin duda, es un refuerzo para seguir estudiando. Y, de hecho, hay toda una serie de trabajos que se han ido poniendo en marcha después para intentar entender mejor la técnica e intentar conocer mejor qué factores han podido influir en esos resultados del Simplicity 3, que diferían mucho de lo que los estudios previos y también el registro que se puso el registro a nivel mundial que se puso en marcha de todos aquellos pacientes que ya se realizaron denervación en práctica clínica habitual habían demostrado. En este trabajo se comentan varios factores que pudieron influir en los resultados del Simplicity 3 y uno de ellos era cómo hasta un 40% de pacientes incluidos en el Simplicity 3, bien en la rama de tratamiento activo de denervados o en el grupo SAM, en la rama control, precisaron cambios de medicación. El protocolo, el Simplicity 3, planteaba la posibilidad de que desde que se realiza la denervación hasta los 6 meses en que se hace el primer análisis no se interviniera desde el punto de vista farmacológico. Eso en un protocolo se puede escribir y es muy fácil de escribir, pero en la práctica clínica, como pueden comprender, si el paciente después de una denervación tiene un descenso de presión arterial de 25 milímetros de mercurio, su médico le suspendía medicación. O si el paciente al mes de la denervación la presión arterial seguía muy elevada, su médico prescribía un fármaco adicional, lógicamente. Eso llegó cuando eso se ha analizado, hasta un 40% de pacientes, como digo, tuvo cambios, bien al alza o a la baja, de fármacos en esos 6 meses, con lo cual posiblemente eso ha influido en los resultados. Otro dato a tener en cuenta es que el Simplicity 3 incluye un número amplio de pacientes. Cuando digo amplio, quiero decir más de 500 pacientes se incluyeron en el estudio en comparación con los tamaños muestrales de los otros estudios, prácticamente quintuplica el tamaño del número de pacientes incluidos y aumenta también su heterogeneidad. Y de hecho, fíjense cómo, aunque en el grupo global no hay un efecto beneficioso de la denervación, fíjense en el análisis por subgrupos la diferencia que existe cuando los pacientes sometidos a denervación son de raza blanca o son de raza negra. Y fíjense cómo efectivamente en los pacientes de raza negra la denervación no aportaba beneficio, pero en los pacientes que no son de raza negra sí existe una diferencia significativa en el resultado obtenido con la denervación.
Por tanto, nos plantea la posibilidad de que no todos los pacientes tengan una misma... el sistema simpático no tenga el mismo grado, el mismo peso en el descontrol de su hipertensión, no tenga el mismo peso en la fisiopatología de una resistencia al control de la hipertensión en una raza o en otra. Ocurre algo similar con los fármacos. Los pacientes de raza negra o de raza blanca no responden igual, por ejemplo, al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Hay factores genéticos que pueden condicionar la respuesta a las terapias. Y otro aspecto a tener en cuenta también, bueno, esto eran las diferencias en los pacientes African American o non-African American. Efectivamente, los pacientes que no eran de raza negra, los denervados, sí presentaban un descenso significativo de presión arterial, que se confirmaba tanto en medidas en consulta como ambulatorias. Y el otro factor también que fue muy crítico a la hora de presentar los resultados del Simplicity 3 fue la experiencia de los médicos intervencionistas que realizaron el procedimiento. La mayoría eran médicos que realizaban el procedimiento por primera o por segunda vez. Y esto, sin duda, ha tenido una trascendencia importante, puesto que a la vez que se desarrollaba la técnica, hemos ido conociendo, como digo, se han ido publicando otros trabajos y conociendo mejor algo que durante muchos años no fue motivo de interés, como por ejemplo la anatomía de las fibras nerviosas simpáticas. Igual que hoy día conocemos el sistema renina-angiotensina mucho mejor que antes de que se desarrollaran los IECA o los ARA2. Esto es... A medida que se desarrollan nuevas estrategias terapéuticas, el conocimiento de los sistemas que regulan todas esas dianas terapéuticas aumenta también. Efectivamente, a la vez que se publican los datos de Simplicity 3, se publican datos como los que muestro en este estudio, sobre todo dirigidos a conocer el grosor de las fibras nerviosas simpáticas, la profundidad respecto a la luz. Esta es la luz de la arteria renal. No es lo mismo una arteria... no es lo mismo una fibra nerviosa fina que está cerca de la luz que una fibra nerviosa muy gruesa y muy profunda. No va a ser igual el efecto que la denervación va a poder ejercer. La densidad de fibras nerviosas simpáticas no es uniforme a lo largo de toda la arteria renal. Hoy día sabemos que las fibras están mucho más cerca de la luz y densamente concentradas cerca de la luz en los extremos más distales, mientras que la cantidad global de fibras es muy abundante en la parte proximal, pero la proporción de fibras cercanas a la luz es menor. Fíjense cómo la densidad es menor en los cortes más proximales de la arteria renal y, aunque en global hay menos fibras cerca en la parte más distal de la arteria renal, se concentran especialmente próximas a la luz. Por tanto, este dato es algo que cuando se realiza el Simplicity 3 no se sabía. No es igual realizar un número pequeño de ablaciones o un número más grande o distribuir esas ablaciones en las partes más distales de la arteria renal o incluso en sus primeras ramas. Efectivamente, en este trabajo que analiza el efecto de la denervación sobre el sistema nervioso simpático mediante los cambios de norepinefrina, esos cambios son significativamente mayores a medida que el número de ablaciones aumenta y que se aplican en la parte distal de la arteria renal o en sus ramas principales. Y efectivamente hay datos también que muestran cómo a mayor número de aplicaciones de radiofrecuencia en las arterias renales, el descenso de presión arterial es creciente. En este trabajo se muestra también cómo hubo una gran limitación desde el punto de vista de procedimiento y muchos pacientes prácticamente, aunque se sometieron al procedimiento, la escasa experiencia del médico que realizó esa denervación lleva a pensar que ni siquiera fueron denervados, puesto que había una relación en cuanto a descenso de presión arterial creciente en función de cuántos cuadrantes de la arteria renal habían sido realmente afectos. Cuando uno aplica radiofrecuencia queda una muesca en la luz de la arteriografía y muchos pacientes no mostraban ninguna de esas muescas, ni en una arteria ni en otra, y el pequeño subgrupo de pacientes que sí presentaron
huellas de ablación son los que efectivamente mostraban un descenso más significativo de presión arterial. Pero como pueden ver, el número de pacientes que supone ese grupo con una denervación efectiva era muy pequeño en comparación con aquellos en los que la denervación era incompleta. Esto, como digo, fue un parón para la denervación, pero sobre todo la casa original que puso en marcha este proyecto siguió con interés la posibilidad de identificar si la técnica presentaba, si era beneficiosa o no, y recientemente se presentaron los primeros resultados del Spiral Off. El Spiral Off es un estudio que muestra los resultados de una técnica mejorada, una técnica de denervación mejorada en cuanto a catéter, porque la aplicación de radiofrecuencia se va a hacer en 4 puntos a la vez por el diseño que tiene el catéter. Ahora mostraré en una diapositiva muy brevemente, pero también intentando evitar las interferencias que suponen el uso de fármacos, de manera que eran pacientes o bien diagnosticados recientemente y libres de tratamiento, o pacientes en los que se suspendió la medicación antes del procedimiento. Efectivamente, esos resultados se publicaron a finales de agosto en Lancet y muestran por primera vez los resultados de la aplicación de radiofrecuencia con un catéter, como digo, que tiene esta disposición con 4 aplicaciones de radiofrecuencia por impulso, es decir, en vez de del catéter monopolar como se hicieron los anteriores, en este caso se aplican 4 puntos de radiofrecuencia simultáneamente, por tanto se acorta la duración de la técnica. El procedimiento es similar al estudio previo, al estudio Simplicity 3. Hay un grupo control y un grupo de denervación. Como digo, el diseño es muy similar, cuenta con mapa y cuenta con un diseño similar a Simplicity 3, pero en pacientes en los que se excluyó el uso de fármacos. Y simplemente para ir acortando, son pacientes con hipertensión entre 150 y 180, con un mapa que tienen unas sistólicas por encima de 140, y se descartaron pacientes en los que la arteria renal no tenía una anatomía adecuada, pacientes con filtrados por debajo de 45, se excluyeron también los pacientes con diabetes tipo 1 o los diabéticos tipo 2 con mal control de su diabetes, y también, por supuesto, las causas secundarias. Han incluido un número, la intención era incluir 100 pacientes en cada grupo, de hecho el estudio sigue, pero a partir de los 80 pacientes, visto los resultados, ya para el comité de seguimiento del estudio fue suficiente para su publicación. Están randomizados 1 a 1, bien a grupo control o bien a grupo de denervación. Las características de los pacientes son similares, tanto en uno como en otro grupo, en cuanto a masa corporal, a afectación de órgano diana, etc. Fíjense cuáles son las cifras de presión arterial tanto en consulta como ambulatorias. Y fíjense en un dato importante, cuál es el número promedio de ablaciones realizados: 17 en la arteria principal y hasta 25 aplicaciones más de radiofrecuencia en las ramas. Por tanto, un número muy significativo de aplicación de radiofrecuencia. Estos son los resultados obtenidos tanto en sistólica como en diastólica. 5 milímetros de mercurio de descenso de presión arterial en la sistólica medida en mapa de 24 horas y otros 4,4 en la presión arterial diastólica. Estos son los cambios medidos en presión arterial en consulta, la presión clínica: 7,7 para la sistólica, 4,9 para la diastólica. Y como digo, las diferencias fundamentales con el Simplicity 3 es la no introducción, el testar esta técnica en pacientes sin fármacos antihipertensivos, con unos niveles de presión arterial en consulta en torno a 162, y sobre todo los cambios en cuanto al procedimiento, la técnica mejorada desde el punto de vista de catéter, y conociendo mucho mejor la anatomía de las fibras nerviosas simpáticas, a dónde hay que dirigir la denervación, intentar observar esos beneficios. Pues
Pues hasta aquí quería contarles. Muchas gracias por su atención.